Hola, muy buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos y bienvenidas a la clase de lenguaje número 9, puntajenacional.cl, streaming. Clases de lenguaje en vivo, gratuitas, online. Esperamos que de calidad. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están en este otoño que ya da todas las señas de otoño? Estaba extraño acá en Santiago. ¿Cómo estaba en sus regiones? El otoño ya comenzó. Aquí a mí me da la impresión que recién se está lanzando la totalidad otoñal, pero esa es una impresión mía. Es una estación buena para la introspección, buena para recomendar libros de poesía o algunos poemas. Les recomendaría, por ejemplo, para irnos a lo más clásico y antaño, Tarde en el hospital de Carlos Pessoa Vélez, para que se aproximasen en la intimidad a esa lectura. Les recomendaría descargar en PDF el libro Defensa del ídolo, del poeta chileno de los años 30, Omar Cáceres. Estos climas dan como para leer, por ejemplo, Residencia en la Tierra de Pablo Neruda, para leer Tala de Gabriela Mistral. Clásicos que los pueden ayudar en la preparación de la sección de lectura, de poesía. Pues, como sabemos, no hay otra forma de aprender algo si no es haciéndolo, y bueno, la lectura de poesía demanda cierta actitud especial con respecto a ella. Demanda una disposición anímica, una apertura de mente, un estar dispuesto a no entender a la primera, ¿cierto? En tiempos en los que queremos que todo sea rápido, inmediato, me incluyo, por supuesto, soy parte de estos tiempos, el poema exige un detenimiento, una pausa, una reflexión. Cuando lleguemos a leer textos poéticos podremos profundizar en esto. Esta clase, como pueden ver en el título que aparece aquí a mi lado, es sobre plan de redacción. Nuestra tercera clase sobre plan de redacción. Las dos primeras clases fueron más bien inductivas. La primera clase resolvimos ejercicios con las alternativas disponibles ahí mismo. La segunda clase resolvimos ejercicios pero sin disponer las alternativas, de tal manera que cada quien pudiese ir llevando el orden. Para eso pedimos, si tenían un lápiz y papel a mano, que lo emplearan o que abran el notepad, herramienta indispensable para la toma rápida de notas. Mis amigos y yo escribimos nuestros poemas en notepad para que no se contagien con nada que sea del formato visual y predomine la escritura. El notepad, grande el notepad, tan valioso como el Paint, tal vez de las cosas más valiosas de Windows. Abran el notepad o tomen sus cuadernos. En esta clase entonces vamos a sacar corolarios. ¿Qué es un corolario? Digamos, vamos a hacer una cuenta de lo que llevamos visto hasta ahora, una sistematización de aquellas cosas que en su momento solo se dieron se dieron en su contexto, como un consejo rápido al pasar. Aquí lo primero que vamos a hacer hoy día es sistematizar un poco estos consejos. Y eso implica que tengamos un momento de conversación sobre algunas cosas. Así que para no demorar esto más, llamemos a nuestros superpoderes y cambiémonos de lugar. Hemos titulado esta primera parte de la clase,
A ver si me pongo más acá, ustedes pueden leer mejor. Algunas cosas que es sensato saber para la sección plan de redacción. Aquí lo que vamos a hacer entonces va a ser sistematizar algunas de las cosas que hemos ido viendo hasta ahora. Entonces, el primer punto. La mayoría de las secuencias, llamémosle secuencia al ordenamiento final que vamos a tener en los planes de redacción, la mayoría de las secuencias, no todas, que aparecen en esta sección, se ordenan ya sea en forma deductiva o en forma lineal. Hay alguna posibilidad de inductivas, pero no pensemos en eso por ahora. Deductiva o lineal. En verdad puede ser deductiva, lineal, o en algunos casos se entremezclan ambas formas. Ay, ¿qué significa lo deductivo? ¿Qué significa lo lineal? Lo primero, o sea, lo deductivo, lo traducimos en, siempre, de lo universal a lo particular. Lo universal son los micrófonos o la microfoneidad. Este es un micrófono particular. Un micrófono particular que actualiza la microfoneidad en el universo. Todo aquello que tiende a ser un micrófono, lo que conlleva discusiones filosóficas que realmente este no es el lugar para dar. Si lo universal realmente existe o son solo convenciones de nombre. Bueno, para el caso lo que importa es que va primero lo universal y luego lo particular. Lo general, lo que abarca un género entero, y luego lo singular, un individuo dentro de esa generalidad. Del género a la especie, por ejemplo, en el caso de los animales. Somos primero primates y luego seres humanos y esas cosas. De lo más abarcador a lo menos. De lo más esencial a lo más anecdótico. Ahí tenemos planteado lo que debería ser el criterio deductivo. Ahora, ¿a qué nos referimos con lineal? Lo lineal es una forma de pensamiento en que para poder visualizar algo, llevar algo a la mente, a la reflexión, se piensa en un orden de causa y efecto, antes, después. Por lo tanto, el otro criterio fuerte que tenemos en estos ejercicios es el de la linealidad, ya sea causa-efecto. Por ejemplo, la contaminación primero tendría que ponerse como el desarrollo de la industria ha generado más contaminación que nunca en la historia humana. Entonces debería ponerse primero el desarrollo de la industria y luego la contaminación generada. Pero también si es una receta, un orden lineal nos indica que lógicamente el queque primero hay que hacer la mezcla antes de meterlo en el horno. O podemos hablar de una linealidad cronológica, que no es nada más ni nada menos que lo que va antes y lo que va después va después. No hay ningún secreto y ninguna maravilla. Entonces, tenemos que tener en mente, el orden casi siempre, la gran mayoría de las veces, es deductivo y es lineal. Y algunas veces se entremezcla lo deductivo y lo lineal. ¿Va quedando claro hasta aquí? Fantástico, fantástico, fantástico que vaya quedando claro. Eso me alegra mucho porque nos permite avanzar al siguiente punto.
Siguiente punto a abordar. A ver, es decir que se puede hablar de los dos tópicos y luego buscar el orden. Sí, o sea, más que tópicos son formas de secuenciar, ¿ok? Ese es como un término más exacto. Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, en todo caso, en ejemplos históricos suele predominar el orden cronológico, ¿cierto? Esto es más o menos obvio. Pero para contextualizar aquel proceso histórico del que se trata el plan de redacción, se ubican ciertos fenómenos generales. No sé, pues pónganse ustedes el proceso histórico artístico del manierismo en el arte, que ocurre a finales del siglo XVI y a principios del XVII. Pero tal vez antes de ver la sucesión de hechos y obras que componen el manierismo, tendríamos que ver un ítem más grande que fuera primeros estilos del arte tras el humanismo. El Renacimiento, el manierismo y el barroco, qué sé yo. Ahí operaría primero un criterio deductivo y de ese criterio deductivo, porque no estaría hablando de algo más general, pasaríamos a un criterio cronológico, ordenando cada obra en su respectivo momento, qué sé yo. Chistoso lo que están diciendo. Bueno, el otro punto. La mayoría de las veces, detenerse en el título es útil. No lo pasen por alto si el título no. Deténganse en el título. Deténganse en el título. Por favor, deténganse en el título. ¿Por qué? El título habitualmente nos da luces sobre cómo puede ser la secuencia que sigue. Si nos dice el rock, un recorrido histórico, sabemos que la secuencia que viene va a apelar a criterios cronológicos. Luego, ¿qué otro beneficio nos puede traer el título? Hay veces, solo a veces, en que el título se liga directamente con el primer enunciado que estamos tratando. Por ejemplo, los relojes. Y el primer enunciado define los relojes. Aparato análogo y digital cuya función es dar la hora. Como yo, que siempre doy la hora. Pero eso es solo en algunos casos. ¿Y por qué? Porque vamos a ver la tercera medida de precaución que proponemos. Ahora bien, no nos dejemos engañar. La definición de aquello que aparece en el título no siempre es el primer enunciado. Antes, en virtud del orden deductivo, tendremos que asegurarnos que no haya uno o varios enunciados que sean más amplios que el título. De haberlos, suelen ir antes que aquellos que entregan definiciones. Si el texto se llama Los Prisioneros, como el grupo de música, y hay un enunciado que dice: banda de rock chilena formada a comienzos de los 80 por Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia. Y hay otro enunciado que dice rock chileno en la década de los 80. ¿Cuál enunciado va a ir primero?
El segundo, perfecto. Rock chileno en los años 80. Por lo tanto, siempre, otra cosa, buscar enunciados más amplios que el título. No es que ahí esté la clave de todo, pero es importante. Podemos caer en algunas trampas si no sabemos definir qué es más amplio que el título y qué no es más amplio que el título. Porque no todo lo que hable de temas diferentes al título es más amplio que el título. Por eso aquí es bueno ser esquemático y hacerse mapas conceptuales de las ideas. ¿Cuáles son más amplias que otras? 4. Sobre el famoso modelo I12 tengo que pronunciarme. El modelo I12, que es un acrónimo, son las siglas de idea más general que el título, definición, orígenes, características y ejemplos, es solo un modelo entre varios. A algunas personas les gusta enseñar que este modelo es la mano para resolver todos los ejercicios de plan de redacción. Confrontados a la realidad nos damos cuenta que eso nunca ha sido así. Puede servir para algunos. No me atrevería incluso a decir que la mayoría, pero sirve. Sin embargo, no es de ningún modo la panacea de salvación para plan de redacción. No es de ningún modo la panacea de salvación para nuestra sección de plan de redacción. Recopilemos. Hagamos un corolario. A mí me gusta decir eso, hagamos un corolario. Las secuencias son deductivas y lineales, o lineales en su mayoría. La importancia de extraerle toda la información posible al título. Rastrear si hay acaso ideas más generales que las del título. No confiarse absolutamente en el modelo I12. Por lo mismo, nuestro consejo número 5 es el siguiente. Es profundamente sensato el hacer ejercicios y buscar regularidades. Bueno, ¿cierto? Toda actitud de investigación hacia algo implica la habilidad, pero que también es hábito, de buscar formas, regularidades. Yo lo que les propongo es que ustedes se tomen las PSU como una investigación. Ustedes las investigan para conocerlas. Y conociendo la prueba es como a ustedes les va a ir bien. Esa es mi apuesta de preparación para la PSU. No es mi apuesta pedagógica en general. De hecho, no estoy de acuerdo que primero a cuarto medio se traduzca en una preparación para la PSU, porque la PSU mide algunos aspectos, pero no todos. Sin embargo, si nuestro objetivo lo hemos definido por las razones que a nosotros nos parezca pertinentes, es dar una excelente PSU, bueno, la metodología que yo propongo es investigar la PSU del lenguaje, conocerla. En ese sentido, por eso digo, es profundamente sensato hacer ejercicios y buscar regularidades. Darse cuenta de cómo ciertos temas se vinculan con estructuras de ordenamiento de la información o secuencias tan determinadas. Luego, caracterizar esas estructuras. Cuando hagan los ejercicios, entonces, buscan regularidades, caracterizan, van adentrándose mejor a la prueba. Por eso, no sé, en mi ideal de preparación, alguien debería llegar a la PSU incluso pudiendo predecir más o menos lo que se va a encontrar. Eso operaría como aliciente psicológico para disminuir el factor de ansiedad, de inseguridad, que es un factor psicológico que hace que gente que está muy bien preparada no dé su mejor desempeño. Entonces, esta metodología que propongo de concentrarse en conocer la prueba en sus partes, al mismo tiempo que tiene una utilidad en la preparación para la prueba, debería, según mi hipótesis,
redundar en una aproximación más calma a la PSU. Entonces, a continuación, vamos a ver algunos ejemplos de estas caracterizaciones de estructuras de ordenamientos de la información. A ver, voy a leer ese texto grande. El caso como Nicanor Parra, si se ordena su vida o su oficio como poeta. Ante casos como ese, fíjate bien en qué cosas están distribuidas cronológicamente y qué cosas son un desarrollo temático. Habitualmente se engarzan. Entonces nos dice el año de nacimiento, la formación de Nicanor Parra, el lanzamiento de su libro, y luego se nos hablan de las características de su poesía. Ahí hay que tener la astucia de poder discernir qué cosa se come el relato biográfico y qué cosa parece una descripción de características. A ver, ¿qué más? En el caso de los primeros años de vida, en las biografías, evidentemente van primero. ¿Por qué? Porque los primeros años de vida son previos a que un autor se convierta en poeta. Entonces no se puede empezar a hablar de la obra poética si no se ha llegado al momento de la vida de un ser humano en que tiene la divina revelación, en que se le aparece un ser superior y le apunta con el dedo y le dice: tú vas a ser un poeta. Tu misión es transformar con la palabra la conciencia y la emocionalidad de los seres humanos. Por eso, la infancia de un autor suele ir antes que la descripción de su obra. Ya. Ese ejercicio de Nicanor Parra, por cierto, lo conozco. Creo que se empieza a hablar de su poesía después de que se menciona en el relato biográfico la publicación de poemas y antipoemas. Si es el mismo en el que estoy pensando. Si se desvía del tema, siendo más amplio, derivo el orden según el título. Si se desvía el tema, suele no desviarse el tema. Distinto es que hay un concepto más amplio que el título a que hay una desviación del tema. Por eso les digo, lo que hay que afinar el ojo es en saber cuándo hay un concepto más amplio que el título. Desviaciones radicales del tema no suelen haber, porque irían contra el propio sentido de estas preguntas y harían que estos ítems fuesen cuestionables. Se cuestionaría al DEMRE, con el DEMRE se cuestionaría al Ministerio de Educación y eso provocaría una crisis de la que lamentablemente nadie sabría, pero no sería bueno para nadie, de todas formas. Así que no creo que hayan planes de redacción donde hayan enunciados que se salgan del tema. Ya, veamos ejercicios, que yo sé que es lo que a ustedes les interesa más. Visto todo lo anterior, entonces pongámoslo en práctica. Aquí tenemos la exposición deductiva de un tema. Como el invierno me dan más ganas de comer y yo soy gordito y todo eso, estuve viendo en internet dietas para adelgazar. No sé si las haga en realidad. Creo que prefiero más matarme haciendo ejercicio. La proximidad del invierno hace que entre en tentaciones. Bueno,
Este no es el tema para discutir eso, sí para leer los enunciados. Preparamos aquí el ejemplo, por supuesto están desordenadas, ustedes lo tienen que ordenar, de la exposición deductiva de un tema. Las dietas para adelgazar. 1. Entre ellas, las dietas para adelgazar son algunas de las más practicadas debido al contemporáneo modo de vida mayormente sedentario. 2. Por lo tanto, en un sentido descriptivo, el concepto de dieta no refiere necesariamente a una buena dieta o dieta saludable. 3. El concepto de dieta en general refiere al régimen de alimentación de un individuo o grupo humano. 4. La vida moderna y los avances en las ciencias de la nutrición nos permiten elegir con mayor conocimiento las dietas que pueden resultarnos benéficas. 5. La dieta cetogénica es una de las propuestas que se presentan para que una persona baje de peso. A ver, pueden tomarse unos minutos. 3, 4, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 4, 5, 3. Veamos. Las dietas para adelgazar nos proporciona el título. Pero ¿encontramos uno o varios enunciados más amplios que el título? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Encontramos o no encontramos enunciados más amplios que el título? Por supuesto que los encontramos. De hecho, hay más de un enunciado más amplio que el título. Si el título nos dice que hay dietas para... nos sitúa en el tema, dietas para adelgazar, pero nos damos cuenta que en los enunciados se está tratando el tema de las dietas en general antes de llegar al tema de las dietas para adelgazar. Entonces, pucha, diga lo que diga el título, tenemos que seguir las reglas de la exposición deductiva. Tendremos que tener primero una aproximación al concepto general de dieta. Esa aproximación se encuentra en el enunciado número 3. Acá hay una clave para saber cuál sigue. El enunciado número 2 comienza por un por lo tanto. Por lo tanto, el conector por lo tanto, como sabemos, antecede a una conclusión. Podemos concluir de este concepto general de dieta que cuando se habla de una dieta no necesariamente hablamos de una buena o mala dieta, porque el sentido general de dieta es descriptivo nomás. Uno dice la dieta de la población, la dieta mayoritaria de la población de Mucuicuy. Y eso sería descriptivo solamente. Entonces, vamos, 3 y luego 2. Se nos sigue hablando en general sobre las dietas, ¿dónde? En 4. La vida moderna y los avances en las ciencias de la nutrición nos permiten elegir con mayor conocimiento las dietas que puedan resultarnos benéficas. Ahora, se pasó a hablar de las dietas en general, a hablar de las dietas que podemos elegir por una u otra razón. De nuevo, ahora, el entre ellas del enunciado número 1 nos lleva a preguntarnos, entre ellas, ¿cuáles? Entre las dietas que presentan la vida moderna que pueden resultarnos benéficas, ¿cierto? O sea, la 4 se vincula con la 1 por medio del entre ellas. Fíjense en esos detallitos. En esos detallitos pequeños a veces están las claves para la resolución de las preguntas. Luego, lo más particular. Un ejemplo específico de una dieta para adelgazar.
La dieta cetogénica es una de las propuestas que se presentan para que una persona baje de peso. Siendo las 7:32, nos tomaremos unos minutos para ir a recreo y seguir resolviendo ejercicios. Los veo en unos minutillos más.
Buena, pues. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Dejamos esto en el primer ejercicio. Ahí está. Entonces, por si se preguntaban, el resultado apareció allí en el poquito espacio que quedaba. Ojalá vayan cachando más o menos lo que estamos diciendo aquí sobre el tipo de secuenciación. Entonces, pasamos al siguiente. Exposición deductiva de un autor. Omar Cáceres. Acá hay un ejemplo de lo que hablaba antes alguien que hacía una pregunta sobre el caso de la exposición de los autores. Como veremos, aquí tenemos un ejemplo que se parece más o menos a los ejemplos tradicionales. 1. Con poemas de carácter denso y profundo, místicos y vanguardistas, este libro dejó una red secreta de seguidores en la poesía nacional. 2. Omar Cáceres, poeta de vida misteriosa, nacido en Cauquenes. 3. Poetas chilenos de la generación del 30. 4. Defensa del ídolo de 1934. Fue su único libro publicado en vida. 5. Recientemente algunos investigadores empezaron a indagar en sus manuscritos, proyectándose a futuro lo que podría ser la edición de un segundo libro. A ver, tómense un tiempo si quieren. Es imposible que ya lo hayas visto, Diego Navarrete, porque lo preparé hoy día en la tarde. No todos los invento yo, pero lo inventé yo. ¿Qué cosa es más amplia que un poeta cuando se habla de la biografía de un poeta? Más abarcador que un poeta es una generación de poetas. Por eso comenzamos con la 3. Sí, teníamos un concepto más amplio que el título. Sí, estaba ahí para que lo recuerden por siempre. Y cada vez que vean un texto que comienza con un concepto más amplio que el título, se acuerden de mí diciéndoles, recuerden, hagan lo que hagan. Nunca tomen un autobús de vuelta después de haber ido a Las Vegas. No, me equivoqué, no me van a recordar diciendo eso, me van a recordar diciendo, recuerden, siempre busquen un enunciado más amplio que un título. Ese sí, era el consejo correcto. Ese era el consejo correcto. Y el enunciado más amplio que el título estaba en el 3. Luego, no hay nada más amplio que el título, entonces vamos al enunciado que nos explica el título. ¿Quién es el título? El título es 2. Omar Cáceres, poeta de vida misteriosa, nacido en Cauquenes. Luego, ¿cómo podemos distinguir la que sigue?
¿Por qué digo la 3 y no la 2? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Porque la 3 es un concepto más abarcador. Gracias al enunciado número 4, sabemos que el único libro de este poeta salió en el año 34, entonces ya lo podemos vincular con la década de los 30. Si este plan de redacción nos habla de un poeta que publicó en los años 30, hay algo más general que un poeta, y eso es una generación de poetas. Hasta la palabra lo dice, generación. Generación, viene del mismo origen que general. Es más grande, es más abarcador. Entonces luego 3.2. ¿Cómo sabemos con cuál seguir? De nuevo, los conectores nos dan la pista. El enunciado 1, con poemas de carácter denso y profundo, místicos y vanguardistas, este libro, nos dice un deíctico, este que tengo aquí. ¿Cuál? ¿Cuál libro? El que está enunciado en 4. Defensa del ídolo, de 1934, fue su único libro publicado en vida. Luego finalizamos entonces 4.1 y finalizamos con algo reciente, anecdótico, muy lejos del tiempo en el que este poeta vivió, porque es información más actual. Recientemente algunos investigadores empezaron a indagar en sus manuscritos, proyectándose a futuro lo que podría ser la edición de un segundo libro. Queda entonces 3, 2, 4, 1, 5. Los que se equivoquen tengan paciencia. Estamos en mayo recién. Cosas que ahora no les parecen obvias, en 6 meses ya los van a tener aburridos de obvio que son. Y los que la tienen buena, felicitaciones, van súper bien. Continuamos. Exposición cronológica de un suceso histórico. Estas pueden traer problemas, pero no tanto. Hay que ser pacientes y ver qué cosa presupone otra. Siempre aquí es esto. ¿Qué cosa tuvo que haber pasado para que pasara esta otra? Así se ordenan estos ejercicios y no hay nada más. La crisis de los tulipanes. 1. Las deudas se volvieron imposibles de pagar, produciéndose una seguidilla de bancarrotas y un estado grave de quiebra financiera en toda la sociedad. 2. Con el nombre la crisis de los tulipanes o tulipomanía, se conoce una crisis financiera ocurrida en los Países Bajos durante el siglo XVII. 3. Historia de las crisis económicas. 4. Esto motivó a todas las personas de todas las clases sociales a endeudarse para participar de este negocio. Los precios crecieron tanto que volvieron imposible la compra de tulipanes. En tanto la oferta crecía, la demanda bajaba, por lo que los precios se fueron en picada. 5. Por su belleza, escasez y exotismo, el precio de los tulipanes se volvía más y más alto, hasta que atacó la Nación del Fuego. Aquí predomina un criterio cronológico. Sin embargo, para saber cuál es el enunciado con el que comienza, tenemos que aplicar el criterio deductivo. Esa es una pista. A ver qué me dicen ustedes. Claro, antes de empezar a contar el cuento, se nos tiene que situar temáticamente, y eso es un ejercicio en el que se aplica la racionalidad deductiva. Una crisis económica en particular
que es la crisis económica de los tulipanes, que examina este plan de reacción, es parte de la gran historia de las crisis económicas. Por ello, debemos empezar con 3. Y por supuesto, como ya están diciendo en el chat, vamos a continuación con 2, donde se nos introduce esta crisis en específico. ¿Cuál es el orden de los sucesos? Primero, los tulipanes empezaron a subir mucho de precio. Todos dijeron, ya, esta es la mía. Y se pusieron a invertir en tulipanes. Algunos dijeron, no, si esto es negocio seguro, se endeudaron. Pero esta tendencia al alza llegó a tal grado que ya nadie compraba, por lo que los precios descendieron, las deudas no se pagaron y la sociedad entera empezó a sufrir los efectos de esta bancarrota masiva. Por lo tanto, el orden definitivo es: 1, 2, 3, 4, 5. Mentira. 3, 2, 5, 4, 1. A ver qué pusieron. Están todos muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya, avancemos más rápido. A mí estas me gustan. Las de los animales. Exposición deductiva sobre una especie animal, la marmota. 1. La marmota habita en Eurasia y Norteamérica. 2. Las marmotas emparentadas con las ardillas las superan ampliamente en tamaño. 3. Los roedores. 4. Son animales bien adaptados al frío. 5. Es una especie sociable que usa una gran variedad de sonidos al comunicarse. Además, almacenan comida e hibernan. Criterio deductivo. Puro criterio deductivo. ¿Qué dicen? El concepto más general, ¿cierto?, es los roedores. Después se nos hablan de algunos roedores, en la 2. Las marmotas y las ardillas. Ahora, ¿qué pasa con los animales? Cuando llegamos al animal en específico, que es ahora, lo primero que se dice, además del género y la especie, o sea, que son roedores y que pueden ser de tal especie o subgénero de roedores, se dice dónde habitan. Eso pasa con los animales. Uno tiene que decir primero dónde viven, porque si uno no sabe dónde viven, imagínense, de repente uno llega a un lugar y piensa que no hay nadie ahí, uno construye su casa y de repente llegan unas marmotas a decirte que construiste su casa en el territorio que era de ella, si construyen su casa en Eurasia o en Norteamérica. Y yo no le recomiendo a nadie tener problemas con las marmotas, luego esto se va a juicio. Las leyes tienden a favorecer a las marmotas. No va por ahí la cosa. Entonces es bueno saber el lugar donde habitan las especies. Luego que pasamos de los enunciados más generales, entonces comenzamos con el lugar donde habitan y luego las características. Entonces vamos, 3, 2, 1... Tres, dos, uno.
y luego sus características. Que acá, la verdad sea dicha, 4 y 5 podrían aparecer en cualquier orden, así que aquí habría que pescarse las alternativas. 3, 2, 1, 4, 5 o 3, 2, 1, 5, 4. Ahora veamos un orden lineal. También puede aparecer, que es la exposición de un procedimiento. ¿Cómo hacer algo? Acá se dice cómo leer textos, pero podría ser cómo preparar un plato de ñoquis con salsa Alfredo. ¡Qué rico! Hablando de dietas, quiero comer ñoquis, pastas. Estos ejercicios de procedimientos suelen ir con recetas, pero este no es una receta, es un método para poder leer de forma más profunda. 1. Leer el texto nuevamente y subrayar las ideas principales. 2. Leer el texto una vez. 3. Analizar el título y predecir la idea central. 3 de nuevo, piensen que ahí hay un 4. 4. Luego de la primera lectura, buscar las palabras desconocidas en www.rae.es y reemplazarlas por sinónimos. 5. Vincular las ideas principales y determinar el propósito comunicativo, estableciendo el predominio de hechos u opiniones. Está difícil igual, pero no tanto. Antes, si primero hay que analizar el título antes de leer el texto, porque nos hablan de predecir. Entonces, si vamos a predecir, no pudimos haber leído el texto. Así que primero va la 3. Luego va la 2, leer el texto una vez. ¿Con cuál seguimos? ¿Leer el texto nuevamente? No. Seguimos con la número 3, porque la número 3 comienza luego de la primera lectura. Y eso nos ubica en el procedimiento. Luego la 1, y como la 1 nos habla de las ideas principales, terminamos con la 5, que nos dice qué hacemos con ese subrayado de ideas principales. Muy bonito, ¿cierto? Exposición deductiva de un tema de actualidad. Bueno, esto era de actualidad cuando hicimos estas preguntas del 2012. La actualidad avanza a una velocidad vertiginosa. Yo ya no sé qué es lo actual. Pienso que ustedes, porque son más jóvenes, tal vez saben lo que es lo actual. Pero tal vez están muy viejos para saber lo que es lo actual. Y los niños como de 13 años saben lo que es lo actual. Tal vez ellos ya están muy viejos. El tiempo es vertiginoso y uno se va dando cuenta que cada vez más. Eso es un tópico literario. Un tópico literario. Antes, para la PSU antigua, se estudiaban los tópicos literarios. El tópico del tiempo que se pasa volando se llama tempus fugit. Esto lo digo como cultura general, anotación al margen. 1. Twitter, Facebook, Tumblr. Los receptores se han tomado la palabra. 2. Proyecciones de estos avances tecnológicos para el futuro próximo. 3. El desarrollo de los medios de comunicación en los últimos 100 años. 4. El chat, los foros y las nuevas formas de comunicarse en el Internet de la década del 90. 5. Diario, radio, televisión. Poco a poco el receptor se involucra más en el proceso. Veamos el título, dice: La Internet 2.0, 2 puntos, tomarse la palabra. Vemos que está orientado el tomarse la palabra. Y en el enunciado número 5 nos queda más claro. Esto es la historia de cómo los receptores antes no participaban en los medios de comunicación y ahora participan en los medios de comunicación. Bacán, hemos avanzado como civilización.
Ahora más gente puede tener acceso a medios de comunicación, pero falta mucho todavía, así que sigamos trabajando como humanidad. Pero bueno, estas cosas son avances, sin duda. ¿Cómo ordenamos esto? ¿Qué es lo general? Lo más general. Lo que podría contextualizar todos estos enunciados es el enunciado número 3. Nos proporciona un contexto general. El desarrollo de los medios de comunicación en los últimos 100 años. Luego, ordenemos cronológicamente. ¿Cuáles son los medios de comunicación más viejos? Diarios, radio, televisión. Después, en los 90, las formas de comunicarse en el internet. Uno se conectaba por teléfono y yo me quedaba conectado hasta las 3 de la mañana los días viernes, bajando discos. Me demoraba como 2 horas en bajar una canción. Nostalgia. El chat, los foros y las nuevas formas de comunicarse en internet de la década del 90. Luego, ¡pam!, la llamada en ese entonces internet 2.0. Twitter, Facebook, Tumblr, los receptores han tomado la palabra. Y en el 2 son las proyecciones de estos futuros. Entonces, 3, 5, 4, 1, 2. A ver qué dicen ustedes. 3, 5, 4, 1, 2. ¿Por qué va 5 después de 3? Porque si se nos está contextualizando en la 3 como el desarrollo, lo normal es que la exposición comience con el primer momento de ese desarrollo. El diario, la radio, la televisión. El chat, los foros y las formas de comunicarse en internet son posteriores, en los finales de los 80, 90. Por eso, aquí hay un orden deductivo y cronológico. Ya. Con este terminamos por hoy. Exposición deductiva sobre una disciplina científica. La entomología. 1. Los insectos han sido estudiados por casi todas las culturas desde tiempos prehistóricos, sobre todo por la necesidad de conocer las plagas y su impacto en la agricultura. 2. La entomología económica estudia a los insectos en relación a los intereses humanos, ya sea por los productos que proporcionan o por el impacto que producen en los bienes humanos. 3. A pesar de lo anterior, como ciencia moderna, la entomología tiene sus orígenes en el siglo XVI. 4. Del griego entomo, insecto, y logos, ciencia, la entomología es el estudio científico de los insectos. 5. Además del estudio de los insectos para su conocimiento científico, la entomología tiene aplicaciones prácticas en la entomología económica. Ya. No hay ningún enunciado más general que el título, por lo que estamos autorizados a partir con la definición. La definición en este caso es una definición etimológica. ¿Qué es una definición etimológica? Aquella que recurre al origen de la palabra para poder definirla. Eso está en 4. Luego, orígenes. 1. Luego, su origen como ciencia moderna. 3.
Luego, ya se nos habló del estudio de la entomología como ciencia. Entonces, en la 5 se nos dice, además de ese conocimiento científico, la entomología tiene aplicaciones prácticas en la entomología económica. Y en la 2 se nos dice de qué se trata esta entomología económica. Por lo tanto, el orden correcto es 4, 1, 3, 5, 2. Repito, 4, 1, 3, 5, 2. Bueno, chicos, chicas, espero que esta clase les haya sido de provecho. Voy a preguntar qué pasa con la clase 3. Espero que esta clase les haya sido de provecho. Les deseo un muy buen resto de semana. Estudien, pásenlo bien. Quería ser como el profesor Rosa que se acercaba a la cámara para despedirse, pero el micrófono no me deja alejarme tanto. Espero que esta clase les haya sido de mucho provecho. Estudien, pásenlo bien, sean libres, sean responsables. Todas las cosas buenas que uno le desea a alguien. Entonces, deseándole todas las cosas buenas, me despido una vez más. Nos vemos.